si hay un sector llamado a ser circular es precisamente el sector de la construcción. Es un sector clave para avanzar en materia de economía circular. Es un sector clave por el peso que tiene en la economía y el impacto, a su vez, que conlleva en el medio ambiente, pero es un sector clave también porque existen soluciones circulares para este sector que pueden contribuir a dar un impulso notable a la economía circular en el ámbito de la construcción. El peso del sector en la economía es de sobra conocido. En 2019 supuso unos 150 millones de euros en cifra de negocios, en torno a un 6,5% del PIB. Y como digo, eso conlleva también asociado una serie de impactos ambientales. Desde luego, es un importante consumidor de recursos. Supone en torno al 50% del consumo total de materias primas en la economía española, un consumo importante de energía, en torno al 40% de la economía española, y un tercio de los recursos hídricos aproximadamente. Esto nos da una idea de los impactos que conlleva el sector. Sin embargo, es un sector en el que la circularidad está ya muy presente. En torno al 75% de los residuos de construcción y demolición fueron valorizados en 2018. Y existe todavía margen de mejora y existen mecanismos y herramientas para mejorar e introducir mayor circularidad. Este peso que tiene el sector de la construcción en la economía ha hecho que sea uno de los 6 sectores que hemos identificado como prioritarios en la estrategia española de economía circular, y también uno de los sectores que ha identificado la Unión Europea en su nuevo plan de acción de economía circular, lo cual conllevará el desarrollo de normativa específica a nivel europeo, normativa ambiciosa, que también tratará de potenciar la introducción de la circularidad en el sector. Contamos ya con algunas herramientas muy útiles, como un protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición europeo, la metodología BIM, de sobra conocida, o directrices para auditorías de residuos de demolición y obras de reforma de edificios. En definitiva, una serie de herramientas que sientan ya las bases para poder avanzar en materia de circularidad y hacia una edificación más sostenible. Y por último, quiero apuntar que esto conlleva una responsabilidad, conlleva un impacto ambiental relevante, tiene unas implicaciones ambientales muy notables, pero además, obviamente, supone también una incidencia de carácter económico, supone una oportunidad en términos económicos. Un modelo de edificación más sostenible, con más circularidad, es un modelo más eficiente, que puede contribuir a reducir costes y, en definitiva, a mejorar la competitividad del sector en el marco de la economía europea. Pues efectivamente, como he mencionado anteriormente, el Ministerio impulsó la Estrategia Española de Economía Circular, que fue aprobada en junio del año pasado por Consejo de Ministros. Estrategia que marca un horizonte a 2030 con una serie de objetivos a los cuales debe contribuir, y tiene un papel muy importante que jugar, el sector de la construcción. Estamos hablando, por ejemplo, de reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB respecto de los niveles de 2010. Ya hemos apuntado que el sector de la construcción es un sector que consume un volumen importante de materiales. O reducir la generación de residuos en un 15% respecto de lo generado en 2010. Y, de nuevo, como hemos apuntado antes, en torno al 40% de los residuos provienen del sector de la construcción. También hay otros objetivos asociados a la reducción de gases de efecto invernadero o la mejora en la reutilización del agua, que tienen una incidencia más quizá colateral con el sector de la construcción, pero que también son relevantes. La estrategia de economía circular, como digo, fue aprobada en junio pasado, ha de materializarse, ha de concretarse a través de planes de acción, y el primer plan de acción de economía circular ha estado sometido a información pública muy recientemente y esperamos aprobarlo en las próximas semanas o meses. En el marco del plan de acción de economía circular se recogen varias medidas para impulsar la economía circular, de las cuales 8 están dirigidas específicamente al sector de la construcción. Y luego hay una treintena aproximadamente que son de carácter horizontal, que también de alguna manera podrían tener incidencia en el sector de la construcción. La apuesta de la Estrategia Española de Economía Circular y del Plan de Acción en materia de construcción es avanzar hacia una demolición selectiva, hacia un modelo de demolición selectiva que permita reintroducir en el circuito productivo los materiales que se recuperen de ese proceso de demolición. Con ello, pretendemos impulsar de manera decidida la economía circular en un sector que, como he indicado, tiene un peso muy importante en cuanto a su huella ecológica, consumo de materiales y consumo de energía. Nos queremos apoyar para ello, como he apuntado antes, en herramientas que ya existen, como el desarrollo de la tecnología BIM, que pueden servir como guía para reforzar la circularidad en el sector.
En el marco del Plan de Acción de Economía Circular, uno de los capítulos destacados en materia de construcción será el revisar en los próximos años la normativa que afecta al sector de la construcción y a los residuos procedentes de demolición de edificios. El Real Decreto 105 de 2008, de 1 de febrero, en este sentido, tendrá que adaptarse a la nueva ley de residuos y suelos contaminados, que remitiremos al Congreso también en unas semanas, en un mes, mes y medio. Y además vamos a impulsar otras medidas para favorecer una simbiosis entre todo lo que tiene que ver con la renovación del parque de viviendas, con la rehabilitación de viviendas y la mejora de la eficiencia energética. Y ahí estamos hablando no solamente de mejorar la eficiencia de las envolventes de los edificios, por ejemplo, sino también avanzar en elementos de circularidad asociados a paneles fotovoltaicos, baterías, por ejemplo, baterías de vehículo eléctrico que puedan ser reutilizadas en el ámbito de la edificación para almacenar energía. En definitiva, hay una serie de medidas de amplio espectro que pueden contribuir a mejorar la circularidad en el sector de la construcción. Bueno, en España debemos ser conscientes de que un porcentaje muy elevado, en torno a un 80% de la población, vive en áreas urbanas donde se concentra, además con una elevada densidad de población, fundamentalmente en edificios plurifamiliares, en edificios de viviendas, muchos de los cuales fueron construidos, en torno a 7 millones de viviendas fueron construidas entre la década de los 40 y los 80, y que van a requerir un esfuerzo en los próximos años en materia de renovación y rehabilitación. Yo creo que es algo de lo que todos somos conscientes, el sector está apostando por ello y cada vez tiene más peso en la cifra de negocios del sector, pero además desde la Administración, y prueba de ello es el plan de recuperación que se está elaborando para presentar a Bruselas, ahí se contempla dedicar recursos financieros notables hacia la renovación y rehabilitación de viviendas, en clave, en buena medida, de eficiencia energética, pero en última instancia de mejora, de actualización, de renovación de ese parque de viviendas. Esa va a ser una de las claves en los próximos años y no podemos permitir que esa renovación del parque de viviendas no se haga bajo criterios de circularidad. Es necesario que toda esta renovación del parque de viviendas se lleve a cabo adoptando criterios de circularidad, tanto en la introducción de materiales con contenido reciclado como en cuanto, en la medida en que sea necesario llevar a cabo tareas de demolición, que se generen residuos, hacerlo de manera selectiva y de modo que puedan recuperarse al máximo los materiales y, como digo, reintroducirlos en el ciclo productivo. Por tanto, yo creo que ese es el gran reto que tenemos por delante en los próximos años. El gran debate en materia de economía circular asociada a la construcción efectivamente debe pasar por tenerlo en cuenta como vector central en todo el proceso de rehabilitación y de renovación del parque de viviendas que se va a llevar a cabo, pero también, y quizá por añadir otro elemento, en todo lo que tiene que ver con la utilización de materiales reciclados en la obra pública. Creemos que también hay una gran oportunidad en ese sentido. Y, por tanto, si queremos impulsar la economía circular, la obra pública tiene que llevarse a cabo también con arreglo a criterios de circularidad y aprovechando materiales que se reintroduzcan en el ciclo productivo. Muy en línea con lo que estaba comentando, yo creo que sería muy interesante abordar ese vínculo entre rehabilitación energética con criterios de circularidad y eficiencia energética, cómo lograr una renovación del parque de viviendas que sea más eficiente energéticamente, pero que incorpore también la circularidad y ahí incorporando también elementos, como señalaba antes, relacionados con la reutilización de placas solares fotovoltaicas o baterías, por ejemplo, como herramienta para el almacenamiento de energía. Y como apuntaba ahora, también la apuesta, el reto de incorporar materiales reciclados en la obra pública. Sabemos que el Ministerio de Transporte está trabajando en facilitar normativa que suavice las exigencias en cuanto a fabricación y uso de nuevas mezclas como material reciclado, y por nuestra parte, en el Ministerio para la Transición Ecológica, también estamos trabajando en una orden ministerial que recoja los criterios necesarios para utilizar materiales reutilizados, considerarlos como producto y que puedan utilizarse en la obra pública, por ejemplo, el fresado de carreteras.